Accionantes, la Presidencia de la República y la Asamblea defienden sus posturas sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Solidaridad Nacional. La audiencia en Estados Unidos contra el ex ministro del Interior, José Serrano, se suspende sin fecha para su reinstalación. El exfuncionario del correísmo sigue retenido por el Servicio de Inmigración. Alias Fito no se declarará culpable en Estados Unidos el próximo 19 de septiembre, adelanta su abogado Alexei Skach. El Consejo Nacional Electoral pide a la Corte Constitucional modular su pronunciamiento sobre las propuestas de reforma para unificar los referendos. Medicamentos e insumos adquiridos por compra masiva llegarán desde este lunes, según el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama. Este 29 de agosto sesionará el Comité Nacional de Salud. El presidente Daniel Noboa inicia una nueva gira internacional por Japón y Vietnam que se extenderá hasta el 2 de septiembre. La Comisión de Desarrollo aprueba el informe para segundo debate de la Ley de Fundaciones. El Pleno de la Asamblea Nacional tramitará la normativa este martes. En la información internacional, al menos 20 personas fallecieron en un doble ataque de Israel sobre la Franja de Gaza. Ismael El Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa, se declara culpable de 2 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas con fines criminales. Con el auspicio de... ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Las leyes urgentes en materia económica del gobierno están ya bajo análisis en la Corte Constitucional. Los accionantes de la Presidencia y la Presidencia de la República, además de quienes defienden desde la Asamblea Nacional estos cuerpos legales, han presentado ya sus posturas. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fausto y amigos, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Estamos lunes 25 de agosto. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista. Con él hablaremos acerca de la audiencia sobre las leyes del gobierno. Las partes presentan sus argumentos. Estaremos también con el economista Osvaldo Randazuri, analista económico. La proforma presupuestaria, subsidios estatales, la gran pregunta que nos hacemos los ecuatorianos todos los años: ¿qué pasará o qué debería pasar con los subsidios? Y con Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública, hablaremos acerca del control en la frontera con Perú para fortalecer la seguridad y el comercio. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerda que fmmundo.com es tu punto de encuentro con la información y el entretenimiento. Tus programas en vivo, entrevistas exclusivas y las noticias actualizadas 24/7. Ahí, como lo ven en sus pantallas, fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Nuestros programas cuando quieras y donde quieras. Explora más. Ingresa a fmmundo.com. Todo en un solo lugar.
Carta Magna, especialmente en los articulados relacionados a la ratificación del conflicto armado interno, el indulto presidencial anticipado a miembros de las fuerzas del orden y la denominación de organizaciones criminales. La primera en intervenir en la sesión fue Nicole Rojas, defensa técnica de Eric Gavilanes, uno de los accionantes del recurso, quien cuestionó una supuesta vulneración al procedimiento parlamentario para tramitar la ley calificada como urgente en materia económica. En este caso tenemos que la Ley Orgánica de Solidaridad nace a partir del proyecto de ley presentado por el presidente Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo. Esta fecha no es algo menor, es un gran detalle, ya que nos da cuenta que este procedimiento legislativo no duró ni siquiera 30 días. ¿Y esto por qué? Porque el presidente le otorgó el calificativo a este proyecto de ley urgente en materia económica. Este calificativo no es algo nimio, sino que es un eje central del cual se despliegan las inconstitucionalidades por la forma, al conculcarse gravemente principios como división de poderes, participación democrática, seguridad jurídica. Y con respecto a la forma de la normativa, el presidente de la Federación Nacional de Abogados, Paulo Caña, insistió en que existirían 3 razones que sustentan la inconstitucionalidad de la ley. Una de ellas es que los múltiples temas incluidos dentro del proyecto no respetan el principio de unidad de materia. La norma es inconstitucional formalmente, es por la falta de unidad de materia. En los 18 artículos regulan aspectos de seguridad nacional y conflicto armado. Sin embargo, en las disposiciones reformatorias regula aspectos no relacionados con la misma, tanto así que crea tipos penales, procedimientos penales, juzgados de excepción que no guardan relación con la materia que regula dicho articulado. Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, rechazó las acusaciones a la Ley de Solidaridad Nacional que apuntan a que la normativa no responde a principios de urgencia económica. El funcionario adelantó además que los argumentos del Ejecutivo se remitirán por escrito debido a un supuesto cambio de última hora para llevar la audiencia. Tiene una serie de medidas económicas en las cuales se basa y se fundamenta para poder ser emitida y calificada como tal. Estas medidas están enfocadas en 3 sectores. El primero es en golpear la economía criminal. Si es que no está golpeada la economía criminal, vamos a tener que seguir invirtiendo más recursos en combatir la delincuencia organizada. En segundo lugar, está enfocada en fortalecer nuestras fuerzas. Hay algunas reformas tributarias que se realizan para poder facilitar el acceso a bienes y servicios que requieren nuestras fuerzas para poder combatir de forma inmediata. Y además de eso, está enfocada en los ciudadanos y en la recuperación del tejido social. Si es que no existe inversión pública, no podemos continuar con este conflicto, ¿no? Mercedes Mediavilla, representante legal de la Asamblea Nacional, defendió la existencia del conflicto armado interno y la declaratoria ratificada en la Ley de Solidaridad Nacional. Consideró que esta normativa se apega a precedentes jurídicos en otros países y que se enmarcan en mecanismos internacionales. El caso Tadic ya señaló que era cuando existía violencia prolongada más o ejecutada a través de grupos organizados. Por su parte, la Cruz Roja, la CICR, ha establecido como elementos del CANI que deben existir hostilidades prolongadas y organización de estos grupos. El artículo 3 común de los convenios de Ginebra ha establecido también normas mínimas obligatorias que debe cumplir el Estado durante un CANI. No violaciones, no desaparición forzada, no temas que obviamente transgredan contra la integridad de las personas. Entonces, evidentemente esto genera que ya existe un marco internacional del que el Ecuador no puede apartarse. Este miércoles 27 de agosto, la Corte también analizará la constitucionalidad de la Ley de Integridad Pública y el próximo 1 de septiembre se prevé el tratamiento de los recursos presentados en contra de la Ley de Inteligencia. Son 33 demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre las 3 normativas aprobadas en la Asamblea Nacional con el respaldo del oficialismo. Y
El Consejo Nacional Electoral solicitó a la Corte Constitucional que module sus resoluciones sobre las propuestas de reforma sobre la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a movimientos políticos. Con esto, el organismo busca unificar ambos procesos electorales para optimizar recursos, según la presidenta del Consejo, Diana Atamaín. En la Corte también está pendiente el pronunciamiento acerca de las preguntas de la consulta popular y referendo planteadas por el presidente Daniel Noboa. Entre ellas están la reducción del número de asambleístas, la contratación por horas en el sector turístico, el juicio político a jueces de la Corte Constitucional y el regreso de casinos en hoteles de 5 estrellas. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y como lo hemos informado, la Corte Constitucional inició este lunes el tratamiento de las múltiples acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional impulsada por el gobierno. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto hasta ahora con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, para hablar sobre la audiencia de las leyes del gobierno. Las partes presentan sus argumentos, ambos con algunas motivaciones que se han expuesto ante los jueces de la Corte Constitucional. Pero, ¿qué podría ocurrir más adelante? Vamos entonces de inmediato a hacer este análisis, doctor Benavides. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo. Gracias, André, bienvenido. Lo que ha concentrado quizá la atención respecto del análisis de la ley de solidaridad en este caso es la famosa unidad de materia. Y esto, para quienes nos escuchan y explicarlo un poco mejor, se sustenta en que no tiene que ver necesariamente con un tema económico urgente, lo planteado por el gobierno en esta ley que posteriormente fue aprobada. De acuerdo, estimado Fausto. De hecho, en la audiencia que hemos podido presenciar, en lo que tiene que ver con la demanda de inconstitucionalidad a la ley de solidaridad, vemos que la mayor parte de argumentos tienen que ver justamente con vicios formales en el trámite y aprobación de esta normativa. Y en ese orden de cosas, uno de los aspectos fundamentales que ha sido argumentado por parte de los accionantes tiene que ver si es que la ley era o no económica y urgente para tener un trámite expedito. Y adicionalmente en lo que tiene que ver si es que en efecto esta ley guarda una conexidad teleológica, temática, sistemática entre el título del proyecto de ley y los articulados. Y vemos que lastimosamente ni la Presidencia de la República como la Asamblea Nacional han podido justificar por qué reformas que son netamente penales, reformas que son judiciales, tienen la naturaleza de ser urgente en materia económica. Cuando la propia ley de la función legislativa, en el artículo 56, te dice de manera clara que una ley tiene esta característica, esta naturaleza, si es que va a resolver un problema de la política económica bastante fuerte o que esta ley permitiría el equilibrio de las finanzas públicas. Lo único que tiene de económico y urgente es un aporte que se hace una contribución especial para el tema del conflicto armado interno. Y aquí una precisión porque, André, es que tiene que ser económico y urgente. Y me refiero a esto porque la representante de la Asamblea, Mercedes Mediavilla, coordinadora general de asesoría jurídica, ella defiende la ley de solidaridad. Ella dice porque el objeto de la ley es enfrentar las amenazas y se habla de la delincuencia organizada, que eso sí es un tema urgente, pero no tiene nada de económico. En absoluto. Como tú bien lo señalas, estimado Fausto, deben concurrir estos dos presupuestos, que tenga una función, una finalidad económica y que a partir de aquello se pueda solventar una urgencia en materia de política económica o en lo que tiene que ver con el equilibrio de las finanzas públicas. No podemos desconocer que actualmente la seguridad de nuestro país, la delincuencia, es algo que debe ser resuelto por parte del Estado. Pero eso no significa que bajo el pretexto de que es una ley calificada como urgente en materia económica, tú utilices
este procedimiento como un cajón desastre para meter cuestiones que no tienen nada que ver con una ley de estas características y menos aún con su título. Imagínate que la ley se llama Ley de Solidaridad y te terminan reformando tipos penales, poniendo indultos y estableciendo procedimientos especiales para sancionar a este tipo de delincuentes. Hablaba Mediavilla sobre efectos económicos inmediatos correlativos, y esto un poco con este juego de lenguaje que parecería no tan improvisado. De hecho, creo que es importante también establecer esto, porque de alguna forma se intenta llevar al plano económico, y eso, y quiero especialmente un análisis desde la parte ya constitucional. ¿Esta es la intención de la Asamblea Nacional? Yo creo que que un problema, un fenómeno de seguridad va a afectar la parte económica de un Estado, por supuesto. Con un efecto colateral. Exactamente, es como un daño colateral, como tú bien lo señalas, estimado Fausto, pero no necesariamente una afectación económica va a tener una afectación en la política económica y en el equilibrio de las finanzas públicas. Ese creo que es el hilo conductor que justamente diferencia cuando es una ley calificada como urgente en materia económica y una ley ordinaria. Y evidentemente ese argumento de que todo es económico creo que se cae por su propio peso, porque si hubieran querido demostrar que en efecto ha existido algún tipo de consecuencia positiva para el país a partir de la implementación de esas leyes, bueno, irías con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, de las cámaras de comercio, a ver si es que han llegado más inversiones, si están más personas, me imagino, vinculadas o están en el Seguro Social, en el Ministerio de Trabajo. Nada, solo simplemente es el discurso de que, bueno, esto es económico y por eso es que mandamos este proyecto de ley. Y de alguna forma confluyen estos tres términos, que me refiero al nombre que le han dado a la ley de solidaridad, el tema de la delincuencia organizada, el conflicto armado interno y la parte económica. Si bien las estructuras tienen una fuente de financiamiento, que ese es uno de los argumentos que se ha dado también en esta primera etapa de la presentación de las posturas, el hecho es que no existe tampoco una justificación que lleve como columna vertebral, digamos, de esta ley el tema económico. En absoluto, no existe ningún argumento técnico jurídico que permita entender aquello. Y de hecho, bueno, para quienes hemos estado haciendo seguimiento de esta audiencia, que está siendo transmitida por los canales oficiales de la Corte, los jueces en varias ocasiones, tanto a Presidencia como a Asamblea Nacional, les preguntaron cómo esto se relaciona de un conflicto armado interno con el tema económico y por qué este supuesto conflicto armado interno dependería de un decreto ejecutivo y no solo de la mera existencia de elementos fácticos que lo justifiquen. Nunca pudieron responder a aquello. Entonces, claramente que vemos que la defensa, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ha sido deficiente en estos puntos. Creo que esas eran las partes neurálgicas de estas demandas de inconstitucionalidad, más allá de las cuestiones de fondo que también han sido impugnadas por parte de los accionantes. Me pongo un segundo del otro lado, y esto creo que es importante también porque si bien y vamos un poco a los efectos que tiene en nuestro país el avance de la delincuencia organizada, el avance de los grupos de delincuencia, el crimen organizado, ha afectado muy fuertemente la estructura económica del Estado por todos los recursos que ha tenido que invertir, por todo lo que hemos tenido que aportar los ecuatorianos con el incremento del impuesto al valor agregado, por ejemplo, los efectos que tiene en el comercio, en los negocios, en el día a día de los ecuatorianos. Esto tiene un efecto económico, diría yo, insisto, me pongo del otro lado, directo, y si atacamos estas estructuras, pues todo esto podría de alguna forma darse la vuelta y restaurar un poco la situación económica de los ecuatorianos. Podría ser, estimado Fausto, pero más allá de ver la vía como tal, creo que también tenemos que analizar el fondo.
Ya en un sinnúmero de veces ya se han reformado normas que tienen que ver en materia de seguridad. Usted ha reformado el Código Orgánico Integral Penal en algunas ocasiones, ha reformado el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, ha reformado la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Sí, pero a la final solo queda en el discurso, ¿de acuerdo? Porque aquí en efecto, estimado Fausto, no es un tema que tenga que ver con la falta de norma. Y eso hay que estar bastante claro, porque parecería que nuestros asambleístas piensan que emitiendo una nueva ley ya se solucionan los problemas del país, o agravando las sanciones o agravando las penas, con eso ya el delincuente no va a hacer actos ilícitos. Eso es falso. Aquí lo que se requiere es de política pública, por un lado, y por otro lado también una depuración en lo que tiene que ver con la función judicial. ¿Que hay buenos jueces? De acuerdo, sí, hay buenos jueces. Pero también hay jueces pillos, hay fiscales pillos, que en realidad ahí se interpretan y aplican la ley según su conveniencia, según la conveniencia que puedan tener. Entonces, ya estoy como los abogados de la Asamblea, perdón. Entonces, evidentemente se genera ese tipo de situaciones, se genera este tipo de contextos, pero la propia Corte Constitucional te ha dicho, inclusive en varias de sus sentencias, que cuando tú vas a restringir derechos, la unidad de materia y el procedimiento que se debería seguir es el ordinario, por la intensidad del debate y la deliberación que tendría que tener la Asamblea Nacional. Entonces, claro, te meten, de repente es una ley de 10 artículos y terminan leyes de 50 artículos. ¿Tú crees que existió un debate racional, un debate sesudo respecto de aquello? Y esto fue de alguna forma una guerra avisada, porque desde el momento en el que se planteó, en que se presentaron estos proyectos como urgentes en materia económica en la Asamblea Nacional, ya comenzó el debate sobre la unidad de materia, sobre si eran necesarias o no eran necesarias estas leyes, sobre si eran urgentes o no eran urgentes. Y esto quizá estamos da la impresión, no sé si perdiendo el tiempo por no hacer bien las cosas, porque son reformas que si son necesarias no era la forma de hacerlas, que si son urgentes no era tampoco el camino. Mira, justamente cuando se presentó el proyecto de ley existieron varios cuestionamientos por parte de la academia, del foro jurídico, de personas especialistas en aquello, y se dijo, mira, estos artículos tienen graves problemas de constitucionalidad, lo mejor sería que vaya por este camino, así que corrígelo en el informe para el primer debate. Pero lastimosamente no se lo corrigió. También se lo dijo, mira, corrige en el segundo debate. No se lo corrigió, y lo propio pasó ya cuando se aprobó como tal el proyecto de ley. Y cuando decíamos, bueno, ya eso va a ser sancionado, vetado por el Ejecutivo, termina sancionado, es decir, sin ningún tipo de objeción presidencial y directo al registro oficial. Entonces esto, como tú lo señalas, es la crónica de una muerte anunciada. No sabemos si de manera deliberada, para tener este tipo de debates sobre si la Corte Constitucional se va a tumbar o no las leyes que persiguen a los delincuentes y que por lo tanto la convierten en prodelincuencial, o esperaría que sea así, más bien sea un tema ya netamente de ignorancia y de desconocimiento de los procedimientos legislativos. Quisiera creer que es lo segundo, porque si no, más bien sería estas leyes serían más que una razón de solucionar los problemas de inseguridad, sería un pretexto jurídico para generar un efecto político, que viene a ser con el tema del juicio político a los jueces de la Corte Constitucional mediante la reforma vía consulta popular. Ahora, doctor Benavides, y con esto cierro, ¿cuán grande, cuán fuerte, cuán riesgoso es el desafío que tiene hoy por hoy la Corte Constitucional con esta y con el análisis, el tratamiento del resto de las demandas que tienen las leyes urgentes del gobierno? Yo creo que riesgos jurídicos, creo que ninguno para la Corte Constitucional. Eventualmente lo que puede pasar, y es el efecto colateral que algunos no han visto, es que el momento que tú declaras la inconstitucionalidad de esos procesos para sancionar a estos delincuentes, lo que puede generar es que se den nulidades. Y por esa mala regulación termines a estos tipos dejándolos en libertad. Entonces ahí creo que la Corte tiene que ser muy clara y decir que los efectos son
para posteriores. Que los procesos actuales se tienen que seguir con la ley que estaba vigente al momento antes de la declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, lo segundo, ya en el ámbito político, a ver, si a mí me pedirían una sugerencia, la Corte Constitucional también puede modular los efectos de las sentencias. Y ya hemos visto en algunos casos que la propia Corte ha reparado las inconstitucionalidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces yo creo que puede utilizar una sentencia de constitucional condicionada diciendo, mire, usted se equivocó, pero yo como Corte reparo la inconstitucionalidad y la devuelvo a la norma, al mundo jurídico, pero en clave constitucional. Con eso, contento el uno, contento el otro, y no van a decir Corte Constitucional, GDO o prodelincuencial. ¿Sería una forma de salvarse? No creo que salvarse, yo creo que lo que va a generar es más bien o bajar las presiones que son evidentes. Yo creo que más bien lo que tú mencionas, van a bajar las tensiones entre Ejecutivo y Corte Constitucional, y el discurso que me parece sin fundamento que la Corte es prodelincuente, evidentemente no va a tener ningún tipo de asidero. Más bien la Corte Constitucional lo que va a decir, oye, no has hecho bien los deberes, me toca corregirte. Se vienen entonces los desafíos. Doctor Benavides, nuevamente gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, estimado Fausto. Doctor André Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre la audiencia sobre las leyes del gobierno. Las partes presentan sus argumentos, hay a favor, en contra, y hay algunos argumentos que deberán ser ya analizados, leídos por la Corte Constitucional, que enfrenta, como decíamos, un gran desafío al resolver sobre la inconstitucionalidad, en este caso, de la ley de solidaridad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Renueva tu Volkswagen en Equavagen con beneficios únicos desde el 10% de entrada, 2 meses de gracia, financiamiento de hasta 72 meses en los modelos Polo, Saveiro o T-Cross. Recuerda, ven a la Granados, ven a Equavagen. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDESCAN con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-METRO. Tu vida es importante para ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en
Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Quien lidera causas de tipo migratorio en Miami, Estados Unidos, suspendió la audiencia en la que se analizaba el caso de José Serrano, exministro del Interior. En la diligencia celebrada este lunes no se adoptó una decisión sobre la situación migratoria del exfuncionario del gobierno de Rafael Correa. Desde hace 18 días, Serrano permanece retenido en el Centro de Procesamiento CROM, parte del Servicio de Control de Inmigración, y de momento se desconoce cuándo se retomaría la audiencia. La semana pasada se conoció sobre una denuncia presentada en contra del exministro por parte de su ex asesor Diego Vallejo. Las acusaciones se relacionan a presuntos actos de corrupción y actividades ilícitas cometidas con Serrano y que tendrían vinculación con Estados Unidos. Este martes 26 de agosto la Fiscalía también 24 millones de dólares para Fito entre el año 2016 y el 2024. Y a propósito, el cabecilla de los choneros, alias Fito, no se declarará culpable de los 7 cargos que le imputa la justicia estadounidense. Así lo anticipó su abogado Alexei Skach. Durante la primera audiencia realizada en julio de este año, el líder criminal negó haber cometido delitos relacionados al narcotráfico y tráfico de armas a Estados Unidos. Skach adelantó que pedirá más tiempo a la Corte del Distrito Este de Nueva York para trabajar en el caso. Con base en la investigación del caso Blanqueo Fito, la Fiscalía solicitó al juez de la causa que fije el día y la hora para llevar a cabo una audiencia de vinculación en contra de Fito, su esposa Mariela Peña Rieta, sus hijos Michelle y Jair Macías, sus padres Ramón Macías y Violeta Villamar, su hermano Ronald Macías y sus cuñados Irene y Julio Peña Rieta y Angie Briones. De acuerdo con la fiscal del caso, los implicados ejecutaron un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias destinadas a poseer, administrar, ocultar y principalmente beneficiarse de activos de origen ilícito. Ecuador y Perú acordaron fortalecer la cooperación en seguridad e impulsar el comercio fronterizo durante el Comité Binacional de Frontera El Oro Tumbes realizado en Arenillas. A la cita acudieron representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de los Ministerios de Defensa de ambos países. También Jimmy Blasio, gobernador de El Oro. Además de los temas de seguridad y comercio, las autoridades de ambos países trabajaron en conjunto durante varios días en busca de mejorar la conectividad y tecnología en la zona fronteriza y unir acciones por una frontera ordenada y segura, según manifestó la cartera de defensa. Alias Matatán, cabecilla de la organización criminal Chone Killers, fue detenido por 7ª ocasión en los últimos 10 años. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que entre el año 2010 y el 2020 el sospechoso fue capturado 6 veces por delitos como tentativa de asesinato, robo, tenencia de armas no autorizadas, tráfico ilícito, asociación ilícita y tráfico de drogas. En la intervención ejecutada en Durán, dejó un arma de fuego incautada, cargadores, municiones, dinero en efectivo, así como un vehículo retenido. A través de sus redes sociales, el ministro Reinberg envió un nuevo mensaje a operadores de justicia y dijo: hagan el trabajo que corresponde, que es dejar a los delincuentes donde deben quedarse, en la cárcel. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista y una misión que no puede fallar. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá
¿O huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Esterilización nivel 2 desbloqueado. Porque ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. El verano arranca en Equavagen. Es tiempo de sol, aventura y de cuidar tu Volkswagen. Hazle su chequeo preventivo y prepárate para rodar seguro y con estilo. Y si estás pensando en cambiar de auto, este es el momento. Llévate tu Volkswagen Polo, Saveiro o T-Cross. Solo el 10% de entrada, 2 meses de gracia, hasta 72 meses de financiamiento. Y recibimos tu auto usado como parte de pago. Todo esto solo en la Granados, solo en Equavagen. Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Les conviene mostrar lo mal que está porque se les está acabando el negocio. Me pregunta usted cuándo llegarán las medicinas. Hemos estado trabajando en monitoreo en conjunto con los hospitales y con las distintas personas que conforman la red de salud, y los medicamentos están llegando el día de hoy. Sin embargo, los efectos de la compra centralizada y masiva, como se la está ejecutando, según los plazos que determina la ley y los conceptos de transparencia, se darán en el próximo mes, los próximos 2 meses. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, amplió los detalles de cómo se ejecutará la compra masiva de medicamentos anunciada por el Comité Nacional de Salud Pública. Además, adelantó que este organismo sesionará por segunda vez este viernes 29 de agosto. Te pudiera adelantar que en términos de esta compra masiva tenemos por un lado al Instituto de Seguridad Social y por otro lado al Ministerio de Salud Pública. La compra que se concretará, de acuerdo a la información que yo tengo, la compra que se concretará con más velocidad es la del IES y luego estará la compra del Ministerio de Salud Pública. Entiendo yo que se está construyendo el plan y el proceso a través del cual se realizará esta compra. Comprendo como quien más la pregunta y, digamos, la necesidad de información que los medios de comunicación y ustedes tienen. Sin embargo, para construir un plan rígido, solvente y que no tenga ninguna vulnerabilidad, que es lo que lamentablemente ha hecho que la corrupción permee, se necesita un poco de tiempo. El presidente Daniel Noboa inició una nueva gira internacional, esta vez a Japón y Vietnam. El viaje arrancó el pasado 24 de agosto y se extenderá hasta el 2 de septiembre con una comitiva integrada por la canciller Gabriela Sommerfield, el ministro de Agricultura Franklin Palacios, el ministro de Producción Luis Jaramillo, la ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano y el secretario de Integridad Pública José Julio Neira. Para el exministro de Producción, Iván Ontaneda, resulta importante que el Ecuador abra su oferta a otros mercados más allá de los aliados tradicionales como Estados Unidos, Europa y China. Con esto, dijo, Japón podría ser visto como una oportunidad para trazar nuevos lazos comerciales con altos estándares de calidad. Pero entrar a este mercado hay que cumplir una serie de regulaciones muy importantes porque es un mercado que aprecia la calidad, que aprecia la trazabilidad, la sostenibilidad, recibir de Japón tecnología, recibir de Japón inversiones, también será importantísimo para el Ecuador, porque estamos en un momento de mejora de competitividad y eso se logra con procesos, con tecnología, y los japoneses la tienen. Por lo tanto, hacer esa gira, buscar y ojalá se pueda aterrizar en un acuerdo comercial será fundamental para el país. Japón es la puerta de entrada a mercados de muy alta expectativa en Asia, como Corea, que estamos cerca, propio Vietnam y otros tantos países que definitivamente vienen creciendo. Sus economías son economías ya del primer mundo y que esos son aliados premium estratégicos para nosotros como país. Ontaneda también destacó la importancia de contar con la voluntad política del gobierno para fortalecer relaciones comerciales con países cuyas ideologías no han estado alineadas.
falta de conectividad vía acuerdos comerciales, vía tratados bilaterales o conjuntos, nos ha impedido llegar de manera eficiente con la oferta exportable ecuatoriana, así como también brindarles a estos países la oportunidad de mirar al país como un destino de inversión que tanta falta le viene haciendo al país en los últimos años. Por lo tanto, como empresario, creo que es fundamental buscar siempre apertura comercial, nuevos mercados y concretar. Ahora bien, usted dice, ¿y cuándo se concreta eso? Yo creo que el primer paso es la parte política, que es lo que está haciendo el presidente, encontrar la voluntad política de un presidente con otro presidente, y de ahí arranca este tipo de acuerdos comerciales. Durante la mañana, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, se refirió a los resultados de la visita del presidente Noboa a Brasil, que incluyen objetivos en materia comercial y de seguridad. Como primer paso, se concretó la entrada del banano deshidratado y hasta finales de este año se prevé el ingreso del banano fresco. Esta decisión abre una importante oportunidad de exportación para los productores nacionales. Así también hay el interés en reanudar las importaciones de camarón ecuatoriano. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva manifestó el interés de Brasil para retomar este comercio, lo que fortalecerá aún más el intercambio bilateral. A partir del 2026 se reanudarán los vuelos directos entre Sao Paulo y Quito. Los mandatarios dialogaron sobre temas de seguridad y anunciaron la próxima apertura de agregadurías policiales en Quito y Brasilia como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el crimen organizado transnacional. Se abordaron además problemáticas compartidas como la criminalidad digital, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, con el compromiso de fortalecer la cooperación para enfrentarlas de manera conjunta. Además, Jaramillo amplió los detalles de los acuerdos y memorandos suscritos por la delegación ecuatoriana en su viaje a Uruguay y Argentina durante la semana pasada. Quisiéramos destacar el memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior del Ecuador y Uruguay, enfocado en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y demás delitos conexos que afectan la seguridad pública. Asimismo, se suscribió una carta de intención entre los ministerios de defensa de ambos países, orientada a fortalecer el trabajo conjunto y la cooperación en materia de defensa. En la visita a Argentina hubo también una suscripción de acuerdos para reforzar la cooperación bilateral en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción. Se firmó también un memorando de entendimiento contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos asociados. Los ministros de seguridad de las dos naciones, John Reinberg y Patricia Bullrich, firmaron un acuerdo para la prevención de violencia y fortalecimiento de seguridad ciudadana y orden público. En otra información, a las 10 de la mañana de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en segundo debate la ley de fundaciones remitida por el gobierno con carácter económico urgente. Esto ocurre luego de que la normativa fue aprobada con 7 votos a favor en la Comisión de Desarrollo Económico. De acuerdo con el oficialismo, el proyecto busca desarticular el financiamiento ilícito de ciertas organizaciones sociales, mientras desde asociaciones y gremios se advierte una posible herramienta de persecución política. El gobierno presentó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del Estado para este 2025. La legislatura tendrá hasta 30 días para aprobar u observar la propuesta. En el documento, el Ejecutivo prevé un gasto total de 33,000 millones de dólares. Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, destacó que se incrementará la entrega de recursos para el sistema de salud, la atención social, la seguridad ciudadana y para los gobiernos autónomos descentralizados. La proforma es un ejercicio referencial que utiliza una metodología que evidentemente hace que los cálculos se hagan con los datos con los que contamos en el momento en los que se realiza la proforma. En ese sentido, se utiliza el precio del petróleo con el que en ese momento
tiene el mercado, lo que quiere decir que evidentemente es un factor variable. Sin duda, los problemas que enfrentó el SOTE durante el año han tenido un efecto en términos de la producción y la exportación. Eso lo hemos venido conversando probablemente el último mes en este mismo espacio. Estamos cumpliendo, digamos, con la asignación que manda la Constitución, tanto para el ámbito de salud cuanto para el ámbito de educación. En Notimundo al Día, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, cuestionó que pese a las declaraciones del gobierno no será posible cumplir con el gasto establecido ni los ingresos. Recordó que los años anteriores también terminaron con atrasos y el 2025 avisora un panorama similar. Lamentablemente desde el 2023, antes de la llegada de este gobierno, el financiamiento también existía vía atrasos, pero esos atrasos eran quizás normalmente quizás 2.000 millones de dólares, quizás hasta 3.000 millones de dólares, para poner una exageración, que diciembre era un mes en donde se recibían facturas, quedaba como atraso y se iban licuando el año posterior. Pero en la actualidad lo que vemos es que el diciembre del 2023 terminó con atrasos de cerca de 5.000 millones. Diciembre de 2024 terminó con atrasos cerca de 5.000 millones de dólares, quizás un poco arriba. Y el 25 terminaría algo similar. El atraso es una fuente de financiamiento al final del día. El tema es que hoy día estamos ya exagerando un poco en ese atraso que está teniendo el tamaño del déficit fiscal. De alguna forma uno podría decir, estás financiando con ese déficit fiscal. El atraso debería caer y buscar la fuente de financiamiento normal, que es algo de deuda interna y mucho de deuda externa. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria correspondiente al año en curso, en la que se proyecta que los subsidios estatales tendrán un costo estimado de 7.915 millones de dólares. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el economista Osvaldo Landázuri, analista económico. La proforma presupuestaria y los subsidios estatales, los polémicos subsidios estatales, que es lo que debería hacer el gobierno. Siempre hay esta tendencia a la reducción de los subsidios y hacia dónde debería ir. Economista, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, siempre es un gusto, gracias por la invitación. Subsidios a la seguridad social, subsidios a los combustibles, ¿hacia dónde debería apuntar la reducción de los subsidios, tomando en cuenta que el monto es un monto importante que podría, han dicho algunos sectores, ser redistribuido, pero otros seguramente no deberían ser tocados? A ver, Fausto, creo que pongamos en contexto primero esto de la proforma para ir enseguida al asunto de los subsidios, porque realmente hay varios asuntos que llaman muchísimo la atención. Primero, el tamaño de la proforma, es decir, más o menos, para que se entienda, el tamaño del Estado frente a la economía, crece de 36.000 millones, que era el presupuesto prorrogado, que era el 2024, a 41.000 millones de dólares. Es decir, se aumenta el tamaño del Estado. Cuando uno ve yo diría las suposiciones, por no llamarles barbaridades, que se están poniendo ahí en ese presupuesto, pues haga de cuenta usted que en salud, si bien la vocera del gobierno anunciaba un incremento de alrededor del 5% más o menos, que es lo que manda la Constitución, pues lo que estamos viendo es lo siguiente, para que usted tenga una idea del descalabro de la información. Estamos viendo que el presupuesto tenía 2.800 millones de dólares para este rubro, para salud, de los cuales se han devengado, es decir, se han gastado 1.400, más o menos la mitad, el 55%. ¿Sabe lo que está suponiendo esta proforma? Que se va a gastar 4.800 millones de dólares en salud. Es decir, que si usted venía ejecutando el presupuesto a un ritmo de 184 millones, solo como ejemplo, por mes, eso debería cambiar a 850 millones de dólares por mes. Uno se pregunta en qué, no tengo ni la más remota idea. Entonces, primero partamos y enseguida voy a su consulta de los subsidios, que esto, para mí, es el peor mundo que el Ecuador puede tener. Es pero una hay mezcla.
Perdón, economista, además hay una contradicción también, tomando en cuenta que si se incrementa, así como se incrementa el presupuesto para el sector salud, se entendería que el gasto se incrementa por una suerte de emergencia que no ha sido reconocida por el gobierno. Claro, y además, cuando usted ven que se incrementa en bienes de larga duración, lo cual le llevaría a pensar en inversiones, al menos así diría la lógica, es decir... quizá. Exacto, y ahí usted dice, tengo que invertir $2,000 millones en 3-4 meses, entonces claramente no tiene ni pies ni cabeza. Por otro lado, despedimos 5,000 funcionarios públicos y ¿sabe qué es lo que pasa con el rubro de sueldos y salarios? Crece 300 millones. Otra contradicción. El de bienes y servicios de esa burocracia crece 130 millones. Entonces, ahora sí voy a los subsidios y claro, los 7,800 millones, 7,915 para ser exacto, millones de dólares se distribuyen entre subsidios sociales y además los subsidios a los combustibles, que más o menos están entre 3,368 millones a la seguridad social, a los combustibles 2,500 millones y 2,000 millones adicionales en bonos. Bonos de programas sociales. Exacto. Entonces, ahora, Fausto, el gran tema es que usted termina todo esto con una locura de 5,600 millones de dólares de déficit esperado. Entonces, claro, ahí usted se pregunta, ¿cómo va a ser esto sostenible en el tiempo? Primero que ya en este punto la bola de nieve se está haciendo tan grande en este absurdo de modelo económico que yo no le encuentro ni pies ni cabeza que está viviendo el Ecuador, en que digamos que usted se levanta todos los subsidios de los combustibles del día de mañana, 2,500 millones de dólares. ¿Sabe lo que pasa con el déficit? Termina en 3,000 millones. Es decir, ya se da cuenta, de que el problema es un problema de una magnitud que se está yendo de las manos completamente. Insisto, lo que más me inquieta a mí desde el punto de vista de la macroeconomía y del modelo de desarrollo del país no es tanto los atrasos o no es tanto la cifra del 5,000, es que usted no tiene norte. Es decir, usted se da cuenta que a este camino está viviendo el peor de los mundos y realmente es insostenible lo que se está planteando. Y ahí lo que preocupa es un poco lo que usted plantea, economista, y no es el modelo económico que se está siguiendo, sino la ausencia del modelo económico. Eso, muy bien. Y creo que ahora el país me entiende. Cuando yo a usted mismo, Fausto, me parece que le decía, le subieron el IVA 25%, Fausto. Le quitaron el subsidio a los combustibles y termina con 5,600 millones de dólares de déficit. ¿Se da cuenta usted semejante barbaridad? O sea, ya subió el IVA. ¿Qué le quedan? Los subsidios a los combustibles, pero se ve que el déficit no cae. Por eso es que ahora se entiende que yo estoy diciendo que no hay modelo económico, lo decía yo hace unos días en un programa de televisión. No se ve qué es lo que es, perdón la redundancia, este gobierno. Pero por otro lado se ve una combinación explosiva completamente extraña. A ver, si usted abre su economía y quiere un modelo basado en agroexportaciones, yo digo perfecto, la economía tiene que abrirse, tenemos que competir. Pero ¿sabe qué, Fausto? ¿Qué pasa en ese modelo, Fausto? En ese modelo los impuestos tienen que caer, no tienen que aumentar. Pero usted este año les puso impuestos a las mineras, les puso impuestos al patrimonio, les aumentó el precio a los combustibles, lo cual me parecería que es correcto en la línea que debería avanzar. Y termina con 5,600 millones de déficit. Entonces, ahí creo que se entiende el real debate que debe estar detrás de esta situación. Es decir, un modelo económico que haga sentido y que se sostenga en el tiempo. ¿Sabe qué otra cosa se está proponiendo en esta proforma? La concesión, que también estaría muy bien, de algunos campos petroleros, por 4,000 millones de dólares para salir con déficit de 5,600. Y regresa el debate también de la concesión de Sacha, ¿no? Claro, y es un debate que sería sano. O sea, yo no le veo mal que el sector privado intervenga para que usted tenga la oportunidad de ganar eficiencia, de ganar mejores resultados, mejores prácticas y sobre todo inversión que el Estado no tiene. Pero de ahí a pensar que usted va a poder concesionar 4,000 millones de dólares, porque Sacha, acuérdese que era 1,000 millones de dólares, significa que usted va a tener que acelerar eso en 4 meses y apenas con eso, Fausto, para salir con 5,600 millones de dólares de déficit. Entonces creo que ahí otra vez el asunto es entender como ecuatorianos la profundidad del debate.
Es decir, aquí no es solo, lo oía Fausto, que es un buen amigo mío, pero este es un tema como que superficial. El asunto es entender que detrás de esos atrasos de 5.000 millones es un modelo que para mí resulta insostenible, porque si a esto usted, Fausto, le transparenta la seguridad social, el problema se vuelve de 20.000 o 30.000 millones de dólares. Entonces, ahí debería estar el debate. Pero lo que yo sí le digo realmente es que esto también demuestra una gran cosa, y es que no tenemos un Ministerio de Finanzas ni un ministro de Finanzas. Realmente es lamentable pensar que a uno le lleven a creer que usted puede ejecutar en salud una locura como 2.000 millones de dólares en bienes de larga duración en 4 meses, Fausto. No va a pasar. Entonces lo que va a pasar al final es que usted otra vez termina autoengañándose. No ejecuta el presupuesto, termina atrasado y al final terminamos todos en este mismo círculo de engaño sin resolver los problemas estructurales del país. Y a propósito de la ejecución del presupuesto, es lo mismo que ocurre también en el tema de seguridad, en defensa, en la policía. La ejecución de los presupuestos de los ministerios de estas carteras de Estado es sumamente baja. Eso incluso en los cálculos a mediados de este 2025, cuando se supone que debería haber inclusive incrementado, tomando en cuenta el conflicto armado interno, tomando en cuenta la situación de inseguridad del país, el despliegue de los militares en todo el país, y esto no ha ocurrido. Y Fausto, déjeme recordarle algo con una pregunta que es a propósito la realizó. ¿Se acuerda usted para qué nos subieron el IVA? Exactamente, para eso. Era para seguridad. ¿Sabe cuánto aumenta el presupuesto que ha presentado el gobierno? 300 millones, es lo que aumenta en seguridad. En salud los 2.000, en educación me parece que son 1.300 millones de dólares, y en seguridad 300 millones, que se irán en, no sé, 100, 200, 300 vehículos. Es decir, realmente ahí entendemos que el asunto del modelo económico y del modelo de desarrollo es un tema de absoluta relevancia. De lo contrario, usted se pasa discutiendo asuntos superficiales, y detrás lo que sucede es que usted, por más impuestos que nos cobre, por más subsidios que levante, tiene una bola de nieve tan grande, Fausto, que ya terminan siendo unos números que realmente no caben en la cabeza. Yo le invito a pensar en que el 5% del Producto Interno Bruto en déficit es realmente de los más cercanos a la pandemia, que fue 8%, si mal no recuerdo. Entonces, para que usted tenga la idea de la gravedad de la realidad del país que estamos viviendo. Entonces, no se trata solamente de acuerdos comerciales, que le oía al ex ministro de Producción que hablaba de aquello y decía, sí, hay la voluntad política y todo lo demás. Hay que ver hacia otro lado también. Era entender el otro modelo, pues es decir, si usted va a hacer eso, necesariamente tiene que trabajar en una agenda interna en la que reduce impuestos, traiga competitividad, en la que realmente hace áreas en donde los productores puedan tener exenciones impositivas. De lo contrario, no es sostenible, pues lo uno no va con lo otro, Fausto. Entonces, ahí es donde usted puede evidenciar que probablemente gran parte del problema es que tenemos una agenda agroexportadora que no está siendo contrastada con la realidad que vive el país. Y ahí es donde usted comienza a encontrarse con estos dos mundos, en donde el presidente abre acuerdos comerciales, tal como Lazo, igualito, pero además tiene el otro componente, en donde quiere aumentar el tamaño del Estado y quiere gastar más y quiere hacerle más grande a su participación. Y yo le invito a la audiencia y a todos la opinión pública que me esté escuchando a pensar si eso es compatible, Fausto. En alguna parte de la historia de la humanidad se ha visto algo de esto, es una locura. Y realmente me parece que este presupuesto general del Estado debería ser devuelto inmediatamente por la Asamblea, pero ya sabemos que lamentablemente esto no va a pasar, porque lo primero es entender qué tan sostenible es lo que se está presentando y qué tan real, y claramente no lo es, Fausto. Y otra cosa que me ha generado cierta inquietud, no sé si preocupación, es que durante todo este día, a raíz de la presentación, la narrativa que se ha intentado posicionar, o lo que hemos escuchado, hemos visto que se ha difundido con mayor énfasis, es precisamente esto de los subsidios, de el costo de 7.915 millones de dólares. ¿Se quiere o cree usted, cuál es su lectura respecto de los subsidios? ¿Se está pretendiendo quizá satanizar el tema de los subsidios para irlos eliminando de a poco y seguramente apuntar después incluso a la seguridad social, que es el sector incluso con el que más deuda tiene el Estado?
Sí, claro, Fausto, y usted le lee muy bien al tema. Entonces, ahí está muy bien satanizar los subsidios a los combustibles, por supuesto, eso es indudable, y eso tiene que eliminarse, pero no así, Fausto, o sea, es decir, usted no puede eliminar esto para que sirva a que nuestra comitiva sea cada vez más grande en los viajes internacionales, o a que los GATS reciban más plata y organicen más fiestas y se compren más autos blindados. Es decir, es todo el sector público. Entonces, si voy a quitar subsidios a los combustibles, yo le digo al gobierno, estoy completamente de acuerdo, siempre y cuando eso vaya a un fideicomiso auditado por la Corporación Andina de Fomento y sirva para inversión. De lo contrario, yo no estoy de acuerdo como ecuatoriano. Entonces, a ese tipo de conversaciones debemos llevarle al sector público, porque de lo contrario, lo que pasa es que nadie rinde cuentas en ese sector, en el sector público. Y entonces ahora, este presidente que tiene una combinación extraña de autoritarismo con populismo y una visión de abrir la economía, pues muy probablemente le está llevando la narrativa a que el problema son los subsidios. Y en parte sí lo es, claro que es un problema, pero no es el único problema. El otro gran problema que tiene el país es la sostenibilidad y la eficiencia de su sector público. Entonces, lo otro que yo le preguntaría a la comunicadora del gobierno es, ¿y qué pasó con los sueldos? O sea, despedimos gente y vamos a gastar $300 millones más. Es decir, ¿en qué cabeza le cabe eso? ¿Será que nos gastamos en indemnizaciones? ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está el ahorro? Entonces, no es que no solo no hay ahorro, le sube. Y lo otro que le preguntaría yo es, insisto, ¿cómo va a ejecutar usted el doble de lo que ha ejecutado hasta agosto en salud en 4 meses? Es decir, a nadie en su cabeza le cabe. Entonces, al final termina siendo en que usted presenta la proforma como que fuera realmente un trabajo de universidad hecho al apuro, y realmente al final le aprueban, usted no la ejecuta, no la lleva a cabo, es decir, se queda atrasado, luego se queda con subejecuciones y nos seguimos todos tomando el pelo. Entonces, lo lamentable es que todos criticamos el modelo de Correa, o los políticos también, y nadie hace nada por cambiarlo. Entonces, al final del día, insisto yo, Fausto, que el debate está ahí. El asunto es por qué los retrasos, el asunto es por qué lo evidente, Fausto, que va a pasar el próximo año, y le anticipo al país, es que nos van a decir que hay otra reforma tributaria. Le firmo. Y lo siguiente que nos van a decir es que hay que levantar los subsidios, con lo cual yo estaría de acuerdo, siempre y cuando uno sepa para qué se va a destinar esa plata. Porque si se va a destinar a más corrupción, a más despilfarro, pues probablemente la respuesta va a ser un categórico no de la población. Y siempre y cuando no le ahoguen tampoco a la seguridad social. Con esto cierro, ¿cuál es su lectura respecto de lo que usted menciona, que es esta falta de modelo, esta falta de norte, esta falta de dirección en la proforma presupuestaria? ¿Desinterés o ignorancia? De ambas. Creo que hay un presidente que no tiene un equipo, que tiene un grupo de empleados, lo he dicho en varias ocasiones, y por lo tanto usted no tiene planificación. Conversa con los ministros y no tienen ni idea, Fausto. Es decir, no hay ningún plan de qué va a pasar el día de mañana. Y por otro lado, tiene un presidente que está pensando fundamentalmente en cómo acaparar mucho poder. Entonces, eso hace que usted realmente pase reaccionando frente a cada situación, pensando cómo acaparo más poder, cómo salgo reelegido, y por otro lado, cómo garantizo que mis ministros hagan lo que yo les digo. El resultado es un país sin norte que realmente sigue analizando asuntos superficiales sin tratar los temas estructurales que realmente cambiarían la situación, el Estado, el empleo, por ejemplo, Fausto, el bienestar de la población, antes que pensar en la Corte Constitucional o en los casinos o en ese tipo de cosas que realmente no atacan los asuntos estructurales que el país necesita resolverlos a la brevedad. De lo contrario, y con esto termino, usted va a ver que esta bola de nieve se va a volver cada vez más grande. Y ya no va a hacer falta solo subsidios, reforma tributaria, sino va a tener que ir a la seguridad social y luego va a tener que ir a los bonos sociales. ¿Y por qué? Porque véale el déficit, Fausto. Es decir, $5.600 millones de déficit es una barbaridad. Entonces, eso, la sociedad simplemente debe decirle no al gobierno. Tome su proforma, haga bien la tarea y regrese a algo que primero sea creíble y segundo, que sea sostenible, Fausto. Complicado, difícil. En todo caso, vemos qué ocurre ya en la Asamblea Nacional. Ojalá haya responsabilidad sobre todo. Economista, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Siempre es un gusto, Fausto. Una buena noche. Gracias. El economista Osvaldo Landázuri, analista económico, hablando sobre la proforma presupuestaria 2025. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Es verano y en Ecuavagen es momento de cuidar tu Volkswagen con los chequeos preventivos. Prepárate para rodar seguro. Recuerda, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Cocina con K, el libro de historias personales y de recetas de Carol Novoa, ya está disponible en cocinaconk.com. Recuerda que Cocina con K se escribe con K. Encuéntralo en la Plaza Central de Scala Shopping y Shop Small de American Express. Esto es en la República del Salvador y también en las redes de Carol con K. Un regalo para el alma y el paladar. No te lo puedes perder. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, para remover hasta 900 metros cúbicos de sedimentos por hora, y la segunda encargada de realizar el levantamiento topográfico para determinar las zonas donde se acumula material residual. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía, esta infraestructura permitiría un mayor caudal para la generación eléctrica en horas de mayor consumo, especialmente entre las 18 y las 22 horas. La Superintendencia de Competencia Económica alertó sobre riesgos en el mercado de textos escolares. Un informe de la institución reveló que pocas editoriales concentran gran parte del negocio y que en muchos casos los padres de familia no pueden adquirir sus libros en sitios que no son asignados por la institución educativa. La entidad advirtió que más del 90% de las ventas ocurre a través de intermediarios, mientras los colegios reciben beneficios de proveedores. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional conoció la denuncia presentada contra la legisladora Nuria Butiñá de la Revolución Ciudadana por presuntos diezmos. El presidente del organismo, Alfredo Tamayo, dispuso notificar a las partes para que éstas remitan la documentación relacionada a las pruebas de cargo y descargo. De acuerdo con el recurso interpuesto por Michelle Mancheno, primera vicepresidenta de la legislatura, un ex asesor de Butiñá denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo, alterar declaraciones juramentadas y soportar un supuesto hostigamiento permanente. Más información: la retención de 3 agentes de inteligencia de la policía por un presunto intento de asesinato del expresidente de la CONAIE, Leonidas Issa, puso en debate el límite de la justicia indígena en el país. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, el abogado constitucionalista Javier Palacios consideró que este hecho podría sentar un precedente sobre la injerencia que tendrían las comunidades indígenas en investigaciones que involucren a integrantes de sus localidades.
expresamente ha prohibido que la justicia indígena se involucre en delitos contra la vida, como sería este intento de asesinato. No puede conocer. Y por otra parte, los policías, la defensa de los policías es que estaban en el marco de una investigación de fiscalía. Si es así, toda información en el marco de esta investigación es reservada. El señor Leonidas Diza no puede acceder a dicha información. Y de no ser así, es decir, que los policías hubiesen estado haciendo un seguimiento ilegal, les corresponde, ¿en dónde responder? Ante la justicia penal ordinaria, pero no ante la jurisdicción indígena. Aquí la jurisdicción indígena incauta teléfonos, accede a todos los chats de los policías y además dice que va a publicar. Entonces el día de mañana, cuando le encuentren a cualquier agente de policía dentro de una comunidad indígena haciendo una investigación penal, le van a justiciar y van a impedir el desarrollo de la investigación penal ordinaria. Ese es el precedente que está sembrando el señor Issa. Un reciente estudio elaborado por Children International y Empleo Joven Ecuador revela que 8 de cada 10 jóvenes ecuatorianos se encuentran desempleados, lo que ha llevado a muchos a recurrir al trabajo freelance como alternativa para generar ingresos. En entrevista en Notimundo a la Carta, Vanessa Gallardo, catedrática de la Business School de la UIDE, señaló que uno de los mayores desafíos que enfrentan los jóvenes que realizan freelance es la informalidad. La digitalización, ¿ok? Entonces es hacia dónde nos estamos yendo, ¿ok? Entonces, realmente el trabajo, como nosotros lo vemos, o al menos como yo lo veo, el trabajo digital no es malo para nada, más bien es el tema de la informalidad. Ese sí es un factor negativo. ¿Por qué? De hecho, se está viendo ahora una gran tendencia de jóvenes que están justamente utilizando plataformas digitales como Workana, algunas plataformas en las que ofrecen sus servicios como diseñadores, asistentes virtuales, etcétera. Pero, ese no es el problema, porque realmente están teniendo clientes en Estados Unidos, en Europa, a nivel mundial. El problema es la informalidad. ¿En qué sentido? En el que, yo comienzo a trabajar por este mecanismo, pero no tengo, por ejemplo, un registro de mi negocio. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Durante el Comité Binacional de Frontera, El Oro Tumbes, Ecuador y Perú acordaron fortalecer la cooperación en seguridad y promover el comercio en la región fronteriza. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Wagner Bravo, él es exsecretario de Seguridad Pública. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y a quienes nos escuchan. Una buena noche. Gracias, general. ¿Qué decir, pues, de este acuerdo entre Ecuador y Perú para fortalecer la seguridad de ambas naciones en esa zona que puede resultar compleja? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación de inseguridad que nos pasa en el Ecuador, no solamente en el Ecuador, sino en toda la región. Si no veíamos lo que está pasando en Colombia, también en el Ecuador y también en el Perú. Y recordemos que hace algún tiempo, creo que 2 años atrás, cuando teníamos las masacres de las cárceles, el Perú inclusive hizo blindar su frontera para que no se expanda el crimen organizado para allá. Pero de lo que conocemos ya están algunos de estos de narcoterroristas del Ecuador llamados lobos, con otras derivaciones, ya inclusive actuando en Piura. Entonces es importantísimo, y a lo largo de la historia, después del proceso de paz, hemos tenido con Perú las reuniones binacionales, que le llamamos de la Comisión Binacional de Fronteras, hemos tenido la reunión de los gabinetes de los presidentes y algunas otras cosas más, para hablar sobre temas de comercio, por un lado, y de seguridad. Porque nuestras fronteras realmente son abiertas, como sabemos ver en los medios de comunicación, especialmente en el sector de Huaquillas y Aguas Verdes,
La frontera es abierta y no hay la gente controles por todas partes. Así es. Ahora, ¿se tienen tal vez identificados pasos clandestinos ya? Justamente un poco leyendo algo de material para esta entrevista, veía algunas quejas que se han dado por autoridades, incluso de la zona fronteriza en Perú, que dicen, bueno, esto es una coladera, aquí no hay ningún tipo de control, no se sabe cuántos pasos clandestinos hay, no se los controla tampoco. Bueno, lo que llamamos el canal de Zarumilla en la provincia del Oro, Portillas y Tumbes, pero y Aguas Verdes, realmente es un canal. Cuando llueve hay agua y cuando no está realmente seco, entonces se puede cruzar por cualquier parte. No es lo mismo que sucede en la frontera norte con Colombia. Porque ahí, con Colombia, porque ahí hay mucha selva, entonces los pasos son definidos. Pero acá es prácticamente el norte del Perú, es desierto, y el Ecuador tiene muchos pasos. Y eso es lo que se ha estado tratando de controlar. Entonces es importante estas reuniones para que nos pongamos de acuerdo y podamos trabajar en conjunto. Recordemos que con Colombia hacemos lo que se llaman las operaciones espejo, que cuando actúa el Ecuador, actúa al mismo tiempo Colombia, para no permitir que los delincuentes se pasen del Ecuador a Colombia, de Colombia al Ecuador. Entonces eso me parece que también se hace entre Perú y Ecuador, y eso permite realmente controlar de mejor manera la frontera. Pero, como digo, el crimen organizado nos afecta a todo. Y fundamentalmente también la minería ilegal. Hay que recordar, María del Carmen, que hace un año, creo, o dos, inclusive que el Perú bombardeó, y se pensaba que había bombardeado el territorio ecuatoriano a la minería ilegal. Entonces yo creo que estas reuniones van a permitirnos mejorar la seguridad de los dos países, que es el objetivo que debemos tener todos, ¿no? Ahora, justamente hace unos días, previo a esta reunión, a este Comité Binacional de Frontera, se había acordado un plan binacional de combate específicamente para la minería ilegal que afecta tanto a ambas naciones. Este plan se lo había trazado para los próximos 2 años, es decir, un proceso importante de, además, intercambiar información entre ambos países es absolutamente necesario. Sí, María del Carmen, recordemos que la Conferencia de Seguridad de las Américas en el 2003 en México habló de que el sistema de seguridad de las Américas, de los países de América, debería ser cooperativo. Se habló de que las amenazas, riesgos y preocupaciones eran multidimensionales, no solamente el narcotráfico, no solamente los coyoteros del tráfico de personas, sino también la minería ilegal. Y por lo tanto es importante esta cooperación que tengamos entre los países. Pero yo quiero acotar algo. Hay una resolución, creo que es la 774 de la Comunidad Andina de Naciones. Y eso tiene como unos 10 años, si no estoy mal, en donde ya nos pusimos de acuerdo todos los países andinos para luchar contra la minería ilegal. Y esto inicia con el intercambio de información. Esto también inicia con poder actuar en conjunto, de tal manera que las operaciones que se hagan en Colombia, en el Ecuador y en el Perú ojalá fueran ser al mismo tiempo. Eso también tiene que ver con que los explosivos, que muchos vienen desde Chile, no lleguen a la minería ilegal, o las armas que muchos vienen del Perú no lleguen a la minería ilegal, o que en su defecto el oro, que me estaban diciendo que el oro que se produce en el Ecuador se lo refina en Colombia, van a esas procesadoras para sacar ya el oro. Sigue el material aurífero, sino solamente oro, están en Colombia y después regresan al Ecuador. Es decir, la lucha tiene que ser frontal y tiene que ser cooperativa. Y no tenemos de una u otra forma que decir que lo mismo que nos pasa a todos. Pero sí tenemos que decir que tenemos todos que ponernos de acuerdo para que esto se radique en la región. Porque si estamos solos, realmente los delincuentes, si el Ecuador actúa, se van a Colombia. Si Colombia actúa, se viene al Ecuador. Si se actúa en el sur, se van al Perú, o del Perú pasan acá. Entonces me parece interesante, y eso es lo que una de las responsabilidades, los objetivos que tienen los comandantes militares, especialmente en la provincia de Loja y en la provincia del Oro, María del Carmen.
Ahora, cuando se habla de crimen organizado, estamos hablando de un crimen transnacional. Evidentemente no es que afecta únicamente de manera local a una sola nación, sino a diferentes países. General, ¿qué tipo de contrabando podríamos decir que es el que más nos afecta? Porque ya hubo un problema con el tema del gas, ¿no? El contrabando de gas, de gasolina. Hace un par de meses se realizó un operativo justamente en Tumbes, donde se intervino un almacén clandestino donde se realizaba el trasvase ilegal de gas propano que venía justamente de Ecuador. ¿Por qué es atractivo esto? Porque aquí cuesta mucho menos, unas 4 o 5 veces menos de lo que pueden venderlo en Perú. Efectivamente, María del Carmen, hay que recordar que nuestras fronteras, como decía, en términos militares son abiertas, son comerciales. ¿De qué vive Huaquilla realmente? Es de el comercio entre Perú y el Ecuador. Y ese comercio para las personas que están ahí es legal. Desde luego que es informal, no pagan impuestos. El traer mercadería del Perú al Ecuador y del Ecuador frutas o café o cacao al Perú es normal, porque esa es la forma de vida de la línea de frontera. Para ellos no es contrabando, para ellos es subsistencia. Y entonces, si nosotros tenemos precios diferenciados de los combustibles, incluido gasolina, diésel y el gas, eso se hace atractivo para llevarlo al Perú. En lo que yo recuerdo, en el Perú costaban como 18 o 15 dólares una bombona de gas de 15 kilos, cuando en el Ecuador, por más caro que se pueda conseguir en Huaquillas, de $2. Así es. Por eso es que hay un control exhaustivo en las gasolineras de la provincia del Oro. Pero se ha detectado que inclusive vienen tanqueros directamente desde el centro del país hacia la frontera. Entonces, eso son lo que de una u otra forma también hay que controlar para que ese comercio informal se vuelva realmente de control de todos. Y deberíamos, yo le he dicho, y esto por experiencia en la frontera norte también, si usted va a Ipiales, usted encuentra la primera curva gasolina del Ecuador que le están vendiendo en bombonas. Ahí le ponen el combustible del Ecuador cuando había escasez del Ecuador, o le venden gas. Lo mismo sucede en el Perú. Entonces, ¿cómo poder hacer una organización real? Hay un convenio de Esmeraldas de hace 15 o 18 años, en donde se ponía una canasta básica para que los colombianos y los ecuatorianos puedan comprar, no recuerdo bien si eran 200 o 300 dólares al mes, ¿cierto? Para que puedan llevar efectos y evitar el contrabando. Pero es difícil porque, como digo, esa es la norma de subsistencia que tienen las poblaciones fronterizas y que de paso pues hay que organizarlas para que cada uno vaya teniendo, no sean afectadas las economías. ¿Cómo decirle a las poblaciones del norte del Perú y del sur del Ecuador que no negocien y no hagan los convenios informales? Es difícil porque, como digo, para ellos es subsistencia, es su forma de trabajo, para ellos no es contrabando. Pero si no pagan impuestos se vuelve contrabando y es una afectación fundamentalmente al Ecuador. Las personas del Perú, ¿de qué se quejan? De que vienen productos especialmente agropecuarios del Ecuador y que les sale más barato que la producción que ellos tienen. Por eso decía que la región de la litoral peruana es casi desértico. Entonces llevar naranjas, llevar banano al norte del Perú les resulta más barato traerlo del Ecuador, habida cuenta que la provincia del Oro que más produce es banano, que traerlo de otras partes del Perú. Entonces, pero el control... Pero lo más importante de esto es que ya el crimen organizado, lo que conozco, ya ha pasado las fronteras y eso ya no tiene nada que ver con el convenio informal de las ciudadanías que viven en los dos países. Ahí estamos hablando que la minería ilegal, que se lo anticipó, yo recuerdo, en la frontera norte hace 24 años, ¿cierto? Ya estaba entrando el crimen organizado, no a los mineros ilegales, no a los mineros informales, sino ya son estas mafias de terroristas que están migrando del narcotráfico a la minería ilegal. Ahora, ahí hay otro punto importantísimo. ¿Por qué estamos en los problemas de Puerto Bolívar y Machala? Porque ese puerto se ha puesto también como, entre comillas, como exportación de droga. ¿Y de dónde viene esa droga? El Perú tiene 80,000 hectáreas
de hojas de coca, es el segundo productor de cocaína. Claro. Entonces, los problemas yo creo que son comunes y ahí tendríamos que pedir al presidente. Bueno, esperemos en todo caso, se ha cortado la comunicación con Wagner Bravo. Él nos estaba... Para hacer un convenio realmente con el Perú, que está al lado nuestro, ¿no? General, gracias. Se cortó por un momento la comunicación. En todo caso, ya tenemos que finalizar la entrevista. Gracias por acompañarnos, comentarnos un poco lo que sucede en la frontera, los problemas que se están dando con relación al crimen organizado. Y lo dijimos, es definitivamente cuando se habla de crimen organizado estamos hablando de delitos internacionales, transnacionales que afectan no solamente a una nación, sino pues a las naciones involucradas, y por eso debe haber un acuerdo, debe haber un trabajo conjunto entre pues ambos países para de alguna manera poner un freno a las amenazas que se dan para pues tanto Perú como Ecuador. Gracias nuevamente a Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, por habernos acompañado en este espacio. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así es, vamos con la información internacional a la sala de redacción con Esteban Cislema, que ya lo tenemos en pantalla. Esteban, buenas noches, te escuchamos. Una muy buena noche y a todos que nos escuchan a esta hora, Fausto. En Notimundo Estelar les contamos que al menos 20 personas, entre ellas 5 periodistas que trabajaban para medios internacionales, fallecieron este lunes en un ataque israelí contra el hospital Nasser en el sur de la Franja de Gaza. Se trata de 2 bombardeos que también cobraron la vida de personal de la salud y equipo de rescate que acudió al sitio luego del primer ataque. También les contamos que el gobierno de Trinidad y Tobago anunció su respaldo a la decisión de Estados Unidos de desplegar fuerzas militares en el Caribe cerca de las aguas territoriales de Venezuela debido al aumento de violencia por la presencia de los cárteles del narcotráfico en la región. La declaración ocurre días después de que simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro se congregaron en varios puntos de Caracas para enlistarse en la Milicia Nacional Bolivariana. Vamos ahora a Colombia, y es que el expresidente Álvaro Uribe renunció este lunes a la prescripción del caso por el que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y cuya fecha límite es el 16 de octubre próximo. Aún con el peso de la injusta condena y estando en mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad, dijo Uribe en una carta enviada al Tribunal Superior de Bogotá, que estudia la apelación de su condena. También les contamos que Ismael El Mayo Zambada, cofundador y líder histórico del mexicano cartel de Sinaloa, se declaró culpable de 2 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de 5 décadas de actividad criminal. Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado la organización de forma continua desde enero de 1989 hasta enero del 2024. Y finalizamos con información de lo que acontece en Europa, y es que el presidente ucraniano
ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que habrá contactos con el enviado de Washington para Ucrania, Kit Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional, y con esto finalizamos Notimundo Estelar. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... ¿Vas a comprar un Volkswagen? Ven a la Granados, ven a Equavagen. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19 horas.